Hola, gracia y paz. Esta vez venimos con una continuación de nuestro tema principal acerca de por qué creer en Yeshua. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de que Él es nuestro libertador. Así que entremos de una vez en el tema. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esta preciosa porción de la palabra dice que el Señor nos libertó, nos libró del poder, de la autoridad, del dominio que tienen las tinieblas, y habiéndonos libertado, nos llevó y nos condujo al reino de su amado Hijo. De tal manera entonces que la carta a los Colosenses nos deja muy claro que el Señor es nuestro libertador. Entonces veamos un análisis más detallado de este tema. Leímos que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Analicemos la palabra librado en el contexto de este versículo. La palabra liberar es la 4506 en la concordancia Strong y es algo así como ruomai. Es una voz media de un verbo antiguo, un verbo obsoleto, afín, es decir, comparte definición con la 4482 y se puede comparar con la 4511 porque también le resulta ser afín, y más o menos se define como precipitar o sacar de algo que está metido dentro de algo, se saca, se libera para ser usada para uno mismo, es decir, se saca algo de un lugar para rescatarlo. Como si quisiéramos, por ejemplo, librar a un animalito de una trampa o que ha quedado guardado, escondido en algún lugar luego de haber caído en él. Como hemos visto por allí, por ejemplo, que se liberan animalitos que quedan escondidos en algún lugar. Bueno, la palabra ruomai se puede interpretar como que el Señor nos ha sacado de adentro de algo para darnos libertad. Por ejemplo, en Mateo 6:13, que es la oración que el Señor nos enseñó a hacer. En una porción de esa dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O como dice alguna otra versión, mas líbranos del maligno. Es decir, es como si el Señor pudiese introducir su mano en el lugar donde nos tiene capturado el maligno y sacarnos de allí para darnos libertad. Ahora bien, esta palabra libertad significa que el Señor nos saca de un lugar para rescatarnos, pero Él se queda en propiedad nuestra. Es decir, Él nos saca de allí, pero para Él, para tenerlo Él, para guardarnos Él, para protegernos Él. Dice entonces acá: líbranos a ti y por ti. Luego dice el verso que estábamos leyendo al principio: líbranos el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Analicemos la palabra potestad. Potestad es la palabra exousia, que tiene el número 1832 en la concordancia Strong. Da a entender algo así como fuerza, capacidad, competencia, libertad. Es como la autoridad que tiene el magistrado, un ser potentado que tiene control y autoridad. Es también el derecho que tiene el dueño, es la jurisdicción sobre un acto, es la libertad y el poder y la potencia para ejercer esa potestad. La palabra entonces exousia tiene la intención de darnos a entender que es el poder y la autoridad que ha sido conferido, pues se le ha dado poder y autoridad. Es como que en la alta magistratura de una nación le otorgue autoridad a un juez sobre una jurisdicción específica.
En este caso lo que nos está diciendo es que las tinieblas tienen potestad, tienen autoridad conferida sobre una jurisdicción específica. Cuando Satanás se levantó en contra del Señor y vino el pecado de la rebelión de los ángeles y luego trajo como consecuencia todas las prácticas pecaminosas que los ángeles caídos enseñaron a hacer a las gentes de la tierra, las tinieblas comenzaron a ejecutar una autoridad sobre un ámbito conferido. Este ámbito donde las tinieblas tienen jurisdicción es precisamente el pecado. En consecuencia, los que practican el pecado, y el pecado tiene acá la misma explicación, la misma definición, queda emparentado con las tinieblas. Porque, al fin de cuentas, el pecado es tinieblas. Entonces, las tinieblas es una autoridad que ha recibido poder para ejercerlo en el ámbito que le corresponde, como lo hace un juez. Es decir, el juez tiene una jurisdicción. Asimismo, las tinieblas tienen una jurisdicción, una autoridad. Tienen unas fronteras sobre las cuales ellas se mueven. Por eso es un reino, el reino de las tinieblas, porque está supeditada a un ámbito, tiene una superficie que le ha sido designada, tiene un área que le ha sido conferida, ¿no? En este sentido, y bajo la jurisdicción del versículo, se le reconoce poder y autoridad a las tinieblas, y este poder y autoridad encarcela indefinidamente a sus reos, a menos que sean liberados de ese lugar, como ya hemos visto que lo hace el Señor. El versículo leído, el Colosenses 1:13, dice que las tinieblas tienen, es decir, que hay un poder, una potencia que lo ejercen las tinieblas. Ahora, ¿qué es las tinieblas? La palabra griega para tinieblas es escotos o escotos, que se origina en 4:6:3:9 y significa sombra, oscuridad o tinieblas. Literalmente es oscuridad, pero en sentido figurado es el pecado mismo, el principio del pecado con sus resultados que todos conocemos, que es la muerte, como nos contó el apóstol Santiago. Entonces, el poder de las tinieblas está en el pecado, porque ella es el pecado, pero tiene consecuencias las tinieblas porque terminan en la muerte. Por eso nuestro Padre organizó y planificó una estrategia anticipada para librarnos de allá, y esa estrategia pues la ejerció y la ejecutó el ungido Yahshua, el enviado de Dios para hacer esto. Luego dice la palabra que el Señor nos trasladó. La palabra para trasladar es medsistemi, y usted la puede encontrar en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 2. Medsistemi origina medsitano, que significa transferir, llevar lejos, cambiar de lugar, quitar, trasladar. Entonces, cuando el Señor saca de adentro al creyente y lo liberta de la potencia de las tinieblas, del poder de las tinieblas, entonces lo cambia de lugar, lo quita, lo traslada, lo lleva del recinto de las tinieblas, del lugar de las tinieblas, lo lleva al reino de su amado Hijo. Y es hermoso esto porque las consecuencias de ese traslado son de alegría y de gozo para el que es trasladado, porque sale de un lugar a donde es un siervo de algo que lleva para muerte, a ser ahora, en lugar de un siervo, un rey. La palabra basilea, que es la que se le otorga a reino, significa o traduce realmente o literalmente en la palabra realeza, es decir, que corresponde a un reino. Es el que ejerce las funciones de rey. Significa la palabra basilea reinar, gobernar. Y esto tiene un ámbito también. Así como las tinieblas tenían un ámbito, ahora el reino tiene un ámbito.
pero que es, sin ninguna duda, mucho más prometedor, mucho más esperanzador estar en el reino que estar en las tinieblas. El reino, la palabra 932 que es Basilea, como dijimos, es literalmente el reino. Y dice el reino en el que un rey gobierna, aunque sea redundante, pero el énfasis acá está bien concedido, muy bien concedido, porque se explica por sí mismo. Un reino siempre requiere de un rey, porque si no, ¿cómo sería un reino? No sería un reino entonces. Entonces, es un reino que se origina en Dios y que tiene el ejecutor de esta grande obra al rey Yeshua. El rey Yeshua será, dentro de muy poco, el rey universal durante 1000 años. Durante 1000 años, el Señor Yeshua reinará sobre toda la tierra y Yahweh será el rey sobre toda la tierra. Pero al final de estos 1000 años, cuando Satanás sea completamente destruido, el Señor Yeshua le entregará el reino a su Padre Yahweh, y entonces Él se supeditará al Padre. Ya el Señor había anunciado esto anticipadamente. Por ejemplo, en Isaías capítulo 59, versículo 20 dice: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Vendrá un Redentor. Redentor es el que paga, es el que compra de nuevo lo que una vez fue vendido. Como sabemos nosotros, el Señor es nuestro Redentor, el Señor Yeshua es nuestro Redentor, porque nosotros, habiendo sido vendidos al diablo y al pecado como consecuencia de la desobediencia de Adán, el Señor envió a su Hijo para volver a comprar lo que era suyo, lo que le pertenecía, y el Señor pagó el precio con su sangre, con su muerte. De esa manera Él se convirtió automáticamente en nuestro Redentor. Este mismo texto de Isaías 59:20 lo utilizó más tarde Pablo, pero cambió la palabra Redentor por Libertador. Dice lo siguiente: vendrá de Sión el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién vino de Sión? El Señor Yeshua. ¿Quién es el libertador? El Señor Yeshua. El Señor Yeshua ejecutó la obra de liberación. Él fue el que metió la mano allá donde estábamos encerrados, confinados por las tinieblas, y nos sacó para sí mismo, como se autodefine el término del cual hablamos al comienzo, ¿verdad? El Señor metió la mano, nos tomó para sí mismo y nos libró del poder y la autoridad que las tinieblas, o sea, el pecado tenía sobre nosotros, el cual nos había llevado a la muerte y a la condenación como consecuencia de hacer las obras que a Dios le desagradan. Pero sabe Dios que una vez libertados del poder de las tinieblas, sus hijos no volverán a imitar las acciones que antes tenían, porque serán conocedores de la verdad y del propósito de Dios, de su plena voluntad para rescatar a los suyos, porque Dios sabe que las obras que los hijos hacen es por el poder y la autoridad que las tinieblas tienen. Una vez liberados del poder de las tinieblas, los hijos dejan de estar bajo la influencia de estas, y de esa manera sus acciones cambian a ser de unas obras de muerte a unas obras que son para vida eterna. Ahora hablemos un poco de las tinieblas. Hemos explicado en videos anteriores acerca de que la tierra donde habitamos nosotros fue hecha originalmente para recibir a los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Esto obviamente no aparece en la Biblia de esta manera. Así que usted podría perfectamente, lo que yo le estoy diciendo, desecharlo. Mas sin embargo, yo le invito a que lo medite, yo le invito a que lo razone, pidiéndole a Dios que lo guíe en esto. A ver cuál resultado tenemos al final de todo. ¿Sabe? Moisés dijo que había un principio. En ese principio estaba la creación de la tierra. Pero ese era el principio de nuestra humanidad. Pero antes de eso había otros eventos que lo precedían. Y esos eventos que precedieron a la creación del universo y de la tierra
pues está muy claro en las Sagradas Escrituras. Ezequiel capítulo 28 habla de eventos que ocurrieron antes que la tierra fuese hecha. En esos eventos, Satanás, unido a una gran cantidad de ángeles, se levantó en contra de Dios. Quiso usurpar su trono, quiso quitar a Dios de allí y sentarse él como el soberano de todas las cosas. En ese lugar donde se rebelaron estos ángeles hubo una gran guerra. Los ángeles de Dios, los que estaban del lado de Dios con los ángeles que estaban del lado de Satanás. Hubo una gran confrontación. Y Apocalipsis 12 nos dice que ni Satanás ni sus ángeles prevalecieron. Fueron expulsados de allá. No se podían quedar en el monte de Dios, que era el lugar donde Dios habita. Este no es la tierra, este es un lugar diferente. No sabemos a dónde está, pero es un lugar diferente. Sabemos que en ese lugar fueron creados los ángeles, en un huerto del Edén que estaba en ese lugar llamado el monte de Dios. Y sabemos posteriormente por Job capítulo 38 que los ángeles presenciaron la creación de la tierra y obviamente del universo. Quiere decir que la tierra fue creada posteriormente a la creación de los ángeles. Y la tierra fue creada para albergar a los ángeles que fueron expulsados del monte de Dios por el pecado que tuvieron. Fueron enviados a la tierra. Por eso la tierra tenía las características, el ambiente, fue creada en el ambiente de rebelión que tuvieron los ángeles en contra de Dios, y su condición en ese momento no era agradable para nadie, estaba desordenada, estaba vacía, las tinieblas cubrían el abismo y toda la tierra la envolvían, y no había tierra que se pudiera pisar, sino lo único que había era aguas por todas partes. Esa era una condición absolutamente inhabitable, y se hizo de esta manera para de alguna forma mostrar que la rebelión que los ángeles tuvieron tenía sus consecuencias. Pero otra cosa que tenemos que decir es que cuando las aguas fueron separadas y se descubrió lo seco tenía la esencia y la naturaleza de los demonios, porque allí habitaba la maldad, en la tierra habitaba la maldad. De tal manera que cuando Adán fue formado de esa tierra, en él vino, junto con ese cuerpo nuevo, vino la tendencia a hacer lo malo, vino la maldad en el cuerpo de Adán. Bueno, nos dice Moisés al momento de explicar la creación de la tierra que las tinieblas cubrían la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra fue creada para manifestar el pecado, para mostrar que ahora la nueva habitación de los ángeles expulsados era un lugar que tenía la misma característica que el corazón de los ángeles, tinieblas. Luego entonces Dios, para empezar a mostrar cuál era su estrategia para destruir a los satanes y a los rebeldes, Dios lo primero que hizo fue la luz. Pero antes de ir a aquello, que es muy interesante el tema de la luz, vamos a leer un capítulo que está un par de versículos que están en Job capítulo 10, versos 20 al 22. Dice lo siguiente: ¿no son pocos mis días? Ese es Job que se está quejando. Y dice: cesa pues y déjame, para que me consuele un poco antes que vaya, para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Acá hay un lenguaje de doble referencia, Pareciera, primera parte, en primera referencia, que Job está hablando del lugar de los muertos, pero que no es el lugar bueno a donde van los que murieron en el Señor, sino es un lugar malo. Pero en segunda referencia, y es el más importante, es que pareciera que fuera el mismo Satanás el que estuviera hablando, o algún ángel de estos que se rebelaron en contra de Dios, que conocía el lugar a donde fueron enviados ellos. Y entonces le están diciendo a Dios: déjame para que me consuele un poco antes que vaya, para no volver, porque sabían ellos que no iban a poder entrar de nuevo
al reino de los cielos, porque les había sido dado como castigo quedarse en la tierra, para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, dice, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Esto fue lo que nos describió Moisés. Nos describió un lugar sin orden, un lugar vacío, un lugar lóbrego, cuya luz son tinieblas. Entonces acá nosotros podemos encontrar una gran semejanza para la tierra recientemente creada, lugar de tinieblas, una semejanza muy importante para el pecado, porque las tinieblas es el pecado. El término en hebreo utilizado para tinieblas es choshek y tiene el número 2822 en la concordancia Strong. Analicémoslo. La palabra choshek, la 2822, se origina en 2821. En sentido literal es oscuridad, tinieblas. Ahora veamos lo que es en sentido figurado. Mire, miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, un lugar sombrío, tenebroso. Es interesante que habiendo los ángeles habitado el lugar de la luz donde Dios habita, es decir, el monte de Dios, habiendo sido creados allá y estando en la presencia de Dios y estando en un lugar hermoso, no podía haber lugar más hermoso y pleno de luz y de alegría y de gozo en la presencia de Dios por su rebelión. Entonces ellos fueron un lugar en tinieblas, pero ese lugar en tinieblas era un lugar de miseria, un lugar miserable, un lugar de destrucción, un lugar de muerte, un lugar de ignorancia, de tristeza, de maldad. En ese lugar, en Shoshek, dice la palabra, que habitábamos nosotros antes de que el Señor tomara la acción para rescatarnos a través de su Hijo. El Señor nos rescató de un lugar de oscuridad y tinieblas, un lugar de miseria, de destrucción, de muerte, un lugar de ignorancia, de tristeza, de maldad, de oscuridad. El pecado es ese lugar. El pecado es ese lugar de muerte, un lugar de destrucción, un lugar de miseria, como esos paisajes que hemos visto, por ejemplo, en Siria, luego de la guerra de estos últimos 11 años, un lugar destruido, o esas fotos que hemos visto de cómo quedó el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, lugares destruidos, lugares de muerte, lugares de tristeza, lugares de desolación. Así es el lugar de las tinieblas, de donde nos rescató el Señor Yeshua, por su amor, no por nosotros. ¿No es hermoso decidirse por Él y seguirle a Él, que es el único que nos ha dado verdadera libertad? Nuestras naciones, sobre todo en América y en América del Sur, han reconocido a hombres a quienes le llama el libertador. Pero el verdadero y único libertador que hay tiene por nombre Yeshua. Yeshua, el ungido de Dios. Él es el que nos dio la verdadera libertad. Ahora sí, vayamos al momento cuando Dios hace su primera creación. Vamos a ubicarnos ahora en el Génesis de Moisés, en la Bereshit de Moisés, el momento en el que Dios está comenzando a crear las cosas. Aquí encontramos el momento en que Dios halla la tierra vacía, desordenada, deshabitada, llena de tinieblas, de oscuridad, de miedo, de destrucción, de temor. Bueno, las Sagradas Escrituras nos muestran que lo primero que Dios creó no fue el sol ni la luna. Lo primero que Dios creó es la luz. ¿Y sabe por qué? Porque era la decisión de Dios de manifestar a todos sus santos, los que son ministrados por el Espíritu Santo, que son llevados al conocimiento de la intimidad, de la verdad y de la sabiduría de Dios. Quería el Espíritu Santo que supiéramos que la intención de Dios era mostrarle a Satanás su primera victoria. Dado que aquel lugar representaba al diablo, esa tierra oscura y llena de tinieblas y de destrucción, representaba a los satanes rebeldes, entonces Dios le iba a mostrar su victoria.
Y lo primero que Dios hizo es, sin tener ningún elemento a la mano, trajo la luz. Dice la palabra de Dios de esta manera, que Dios hizo el sol e hizo la luna. Y sabe, el Salmo 136, 8, 9 dice que Dios hizo el sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. E hizo la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. ¿Sabe? Hemos hablado en videos anteriores acerca de que cada uno de nosotros, los santos, tiene una correspondiente estrella brillando en el firmamento. Cuando los santos de Dios llevan una vida santa, plena, llena de frutos, esa estrella en el firmamento brilla con gran intensidad. Pero cuando los santos decaemos en nuestra voluntad de ser agradables a Dios y empezamos a participar en el pecado, la luz de esa estrella comienza a bajar. Lamentable es que una estrella allá muera. Cuando una estrella muere es porque el santo ha muerto en su pecado. Lo que anhelamos es que cada estrella brille en el firmamento. Pero sabe, todo esto es la sabiduría de Dios. El sol, que tiene la tipología de Dios, y la luna, que tiene la tipología del Hijo de Dios. Pero las estrellas tienen la tipología de los santos. Los santos, los hijos de Dios, tienen que brillar en las tinieblas. Su luz tiene que verse en las tinieblas, así como la luna y las estrellas se ven de noche, no se ven de día, porque es imposible que una estrella brille más que el sol, porque el sol es la máxima luz, así como Dios es la máxima luz. Es imposible que un santo brille más que Dios, pero sí es posible que en las noches la luna, que tiene la tipología del Cordero, brille conjuntamente con las estrellas que son sus santos. Esta es la sabiduría de Dios. Ninguna estrella brilla más que la luna, pero sí brillan en la noche, en las tinieblas. En las tinieblas tiene que brillar la luz de los santos. Y entonces el Génesis capítulo 1, versículos 16, 18 dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Esa luz que Dios creó primero, luego se hizo parte de la luz que trae el sol para alumbrar de día, la luna y las estrellas para alumbrar de noche. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la ciencia nos miente a nosotros, porque la ciencia señala una formación de astros a través de algo que ellos llaman el Big Bang, o sea, la gran explosión, una gran explosión a través de la cual se originaron los cuerpos celestes. Mentira. No es el Sol el primer astro. No es ningún planeta lejano el primer astro. El primer astro creado es la Tierra, porque la Tierra fue hecha para recibir a los satanes. Pero luego Dios creó el sol, la luna y las estrellas, es decir, después creó el resto de los astros para que tuvieran su función didáctica en el entendimiento de los que conocen la verdad, y su función natural para cumplir el objetivo para el cual Dios les creó, es decir, alumbrar. Dios creó el sol, creó la luna y creó las estrellas para alumbrar. Asimismo, como el Cordero es la luz en las tinieblas, los santos también tenemos que alumbrar en la noche oscura del pecado. Ese es el propósito de Dios, que con nuestra decisión para agradarle a Él y hacer lo bueno, hacer las obras de justicia que Él nos ha llamado, brillemos en un mundo de oscuridad. Así vemos que en su sabiduría, desde el comienzo Dios presentó su plan, que no era otro sino derrotar al pecado y junto con él a los satanes, culpables de todo.
El propósito de Dios es librarnos del poder de las tinieblas. Leamos el Salmo 22, 7 al 29. Todos los que me ven se burlan de mí, me hacen muecas y menean la cabeza. A Yahweh se encomendó, pues que lo libre, que lo ve, ya que en él se complació. Pero tú fuiste el que del vientre me sacó y en la falda de mi madre me hiciste reposar. A ti me encomendaron desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi él, o sea, mi Dios. No te alejes de mí, que está cerca la angustia y no hay quien me ayude. Me rodean muchos toros, fuertes toros de Basán me acorralan. Abrieron contra mí su boca como leones violentos y rugientes. Mi vida está menguando, todos mis huesos están dislocados. Mi corazón se me ha vuelto como cera, derritiéndome dentro del pecho. Mi vigor se seca como un tiesto, mi lengua se pega a mi paladar y en el polvo de la muerte tú me has puesto. Perros me rodean, una turba de malvados me acorrala, como leones me magullan las manos y los pies. Puedo contar mis huesos mientras ellos me miran y me observan. Reparten entre ellos mis vestidos, sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Yahweh, no te alejes, fuerza mía, apresúrate a ayudarme. Libra de la espada mi vida solitaria, líbrala de las garras de esos perros, sálvame de la boca de esos leones, líbrame de los cuernos de los toros. Entonces proclamaré tu nombre a mis ajís, en medio de la cajal te daré jalel, o sea, alabanza. Ustedes que honran a Yahweh, den jalel. Ustedes descendientes de Jacob, glorifíquenlo. Ustedes descendientes de Israel, respétenlo. Porque él no desatiende ni desprecia la petición del afligido, ni esconde de él su rostro, sino que atiende cuando le pide ayuda. Para ti será mi jalel en la gran cajal, cumpliré mis promesas en presencia de los que lo honran. De ellas comerán los humildes y se saciarán, alabarán a Yahweh los que buscan, están siempre de buen ánimo. Lo recordarán y se volverán a Yahweh todos los rincones de la tierra, las familias de todas las naciones se postrarán delante de ti, porque Yahweh es el reino y él gobierna las naciones. Comerán y adorarán todos los opulentos de la tierra, delante de él se postrarán todos los que están a las puertas de la muerte, los que no pueden conservar su propia vida. En este precioso verso encontramos muy claramente que Dios es quien rescata, que Dios es el libertador, y el clamor del escritor de este Tehilim, de este salmo, está implorando la ayuda de Dios. Acá nosotros reconocemos que este es un salmo en doble referencia. Primeramente habla el salmista, pero después, y es el más importante, habla el Señor Yahshua. A él se está refiriendo este salmo, pero está reconociendo que Dios es quien defiende, que Dios es quien salva, que Dios es quien rescata. Ahora veamos cómo lo que en el ámbito natural se desata, en el ámbito espiritual también ocurre. Así como el salmista reconocía que el Señor es su libertador, veamos lo que ahora, en nuestro tiempo presente, bajo el nuevo pacto, los escritores del nuevo pacto hablan acerca de las cosas que Dios hace en nosotros. Veamos esto. El Señor mismo reconoció que del corazón salen las malas acciones. Esto lo podemos leer en Mateo 15, 19. Veamos. El Señor dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto lo dijo el Señor. Ahora veamos algo que Pablo escribió, algo extraordinario, algo sobrenatural, algo muy poderoso que Pablo escribió para que nosotros lo leamos y lo entendamos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 6, escribió el apóstol Pablo lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Yeshua, el Mesías, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Yeshua. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Yeshua, el Mesías. El Señor nos había dicho, porque ya lo leímos en Mateo 15:19, que en el corazón estaban las malas acciones. El corazón es el lugar de las tinieblas que cada uno de nosotros lleva consigo cada día donde quiera que vaya. Es del corazón de donde salen las malas acciones, las acciones para muerte, para destrucción, para tristeza. Ahora bien, Pablo dice que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Claro, en el comienzo dice que el Señor sacó la luz de las tinieblas. Ahora, de nuestro corazón, Él ha iluminado a través del Evangelio y ha puesto su gloria en el rostro del Mesías para que resplandezca en nuestro corazón. Así como el sol ilumina la luna para que ella de noche ilumine la tierra, así el Padre se reflejó en el Mesías y la gloria de Dios en el Mesías se mostró y se muestra en nuestros corazones, eliminando la oscuridad que en nuestro corazón había y llenándolo ahora de su luz en el saber y el conocimiento de su voluntad y de la verdad y del propósito que Él tiene para con nosotros en nuestro tiempo de vida, para que no caminemos en las obras de la muerte, que son las obras de las tinieblas, que son las obras de los satanes, y caminemos en las obras de la vida, en las obras de la luz, que son las obras del Cordero que el Padre le enseñó para que nosotros hiciéramos. Entonces aquí vemos una gran verdad, una gran verdad. Dice este texto que acabamos de leer, que el Evangelio está escondido, está tapado para los incrédulos, está en tinieblas. Es como que un incrédulo quisiese buscar un libro de las Sagradas Escrituras en un lugar absolutamente oscuro y lleno de objetos. Difícilmente lo encontraría. Los incrédulos, que son los que tienen como Dios al príncipe de este mundo, pues no hallan la verdad, no hallan la palabra, porque su corazón está lleno de tinieblas. Ahora, dice la palabra de Dios que a los que sí creen, a los que creen en Yeshua, el Mesías, como el Señor a quien Dios envió, entonces esa oscuridad ahora es un lugar de luz, así como lo fue la tierra en el comienzo cuando Dios trajo la luz y creó la luz. Ahora en nuestros corazones hay una luz que no es producto de un sol, que no es producto de una lámpara, no, esa luz es producto del Evangelio, de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, contenida en el Verbo que es Yeshua, que ahora está en nosotros cuando hemos creído. Así Dios nos está dando la libertad. ¿Cómo comienza a darnos Dios la libertad? Bueno, acá dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de su gloria en el rostro de Yeshua, el Mesías, porque Él es nuestro libertador. Yeshua es nuestro libertador. Y cuando Yeshua vino a nuestro corazón, nos arrebató de ese lugar de tinieblas para llevarnos a un lugar preparado por Dios. Entonces, de acuerdo a lo definido al comienzo, Dios tomó, sacó desde dentro de nosotros las tinieblas mediante el resplandor de su gloria en nuestros corazones, mediante el resplandor de su lumbrera que es el ungido, la iluminación del rostro del ungido, como fue iluminado el rostro de Moisés. Es decir, Dios se da a conocer en nuestros corazones mediante su gloria reflejada en el ungido. Así ya, en nuestros corazones no hay tinieblas, porque ahora la gloria de Dios en el ungido lo ilumina, pues.
ilumina el recinto, el ámbito de nuestros corazones con su gloria a través del ungido. Entonces, Dios nos toma de ese lugar y nos traslada. El traslado ocurre cuando el Hijo resucita, porque con Él está, porque en Él estamos todos. Como bien nos dijo la carta a los Colosenses, capítulo 1, porque en Él fuimos creados, por Él y para Él. Y cuando el Hijo resucita y asciende a los lugares celestiales, a donde está el Padre, cuando se sienta en el trono de la gloria al lado derecho del Padre, nosotros nos sentamos también con Él, porque nosotros estamos en Él si hemos permanecido en Él. Si estamos en Él y hemos permanecido en Él, con Él estamos sentados en los lugares celestiales, porque nosotros, la iglesia, siendo su cuerpo, estamos sentados donde Él está. De esta manera Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz en el ungido. Ahora, ¿cuál es ese lugar a donde el Señor nos lleva? Ese texto que hemos leído al comienzo dice que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El texto citado, ¿verdad?, que leímos al comienzo, dice que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Técnicamente, el Padre nos sacó del reino de las tinieblas y nos llevó al reino de su Hijo amado. Ahora bien, el término Basilea traduce realmente realeza, literalmente es realeza. Es decir, en sentido abstracto, reinar, gobernar. Eso es en términos prácticos. La iglesia ha sido llamada para reinar, los santos han sido llamados para reinar. Dios nos escogió para ser sus reyes sobre esta tierra. Concretamente, tenemos un campo, un ámbito de reinado, tenemos un reino cercado, rodeado, con límites perfectamente fijados, donde se establece el reino de los hijos. Venimos a reinar, Él nos llamó a reinar. Así pues, Dios nos sacó del reino de la servidumbre, donde el amo es el pecado, según nos dice Romanos capítulo 6, versículos 16, 17 y 20, y nos llevó al reino de la libertad, donde Dios es el soberano supremo y nosotros sus reyes y sacerdotes, según nos dice Apocalipsis 1, 6 y 5, 10. Pero Él lo hizo para que gobernásemos, para que fuésemos reyes. Acá en Apocalipsis 1:6 leemos: nos hizo Melehim, reyes, y Coanim, sacerdotes, para su Abba, Yahweh. Y luego dice el 5:10, Apocalipsis 5:10 dice: los has hecho Melehim, reyes, y Coanim, sacerdotes, para nuestro Dios, y reinarán en la tierra. Así que Dios preparó a sus santos para ser reyes y sacerdotes. El reino, primeramente, los santos tienen dos tipos de reinados. El primero espiritual y el segundo natural. El primero espiritual es en este momento, en este instante. Entre tanto, el Señor subió con el Padre y vuelva a regresar. Hay un ámbito espiritual que está funcionando, hay un reino espiritual que está vigente y sus santos, los hijos de Dios, tienen autoridad en ese reino. Dios les ha dado autoridad. Veamos, por ejemplo, el Señor llamó primero a 12, ¿verdad? A los 12 discípulos. Uno podría decir que ese ministerio dado a los 12 discípulos era exclusivamente de ellos. Por ejemplo, en Mateo 10:1 habla de los 12. En ese sentido, nosotros encontramos que el Señor Yeshua llamó primeramente a los 12, a sus 12 discípulos, y le dio autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Pero ese fue un llamado exclusivo para los 12. Pero luego el Señor llamó a los 70, o sea, ya fue ampliando el campo. A los 70 le dijo: en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidle: se ha acercado a vosotros el reino de Dios.
Ve, en ese sentido, los santos de Dios tienen autoridad sobre la enfermedad y tienen autoridad sobre los demonios, porque los demonios suelen ser los generadores de la enfermedad. Pero después el Señor amplió el ámbito de esa autoridad a toda su feligresía en cualquier lugar del mundo y en cualquier instante de la época histórica que nos ha tocado vivir. En Juan 17, 20, 21 leemos: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esa unidad entre nosotros primeramente y luego con el Padre y con el Hijo, esa unidad tiene que verificarse a través de la autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas. Dios mandó a su Hijo a hacer una obra grande. Pero ¿de qué manera el Hijo testimoniaba o testificaba que Él era el enviado de Dios? A través de los eventos que ocurrían por donde Él pasaba. Sanaban a los enfermos, recuperaban la vista a los ciegos, los sordos empezaban a escuchar, el paralítico se levantaba, el Señor perdonaba pecados, y por donde quiera que iba, el Señor iba transformando todo con su obra. Él dijo que cuando por el dedo de Dios echaba fuera un demonio, es decir, por el reino, por el Espíritu Santo echaba fuera un demonio, eso quería decir que el reino se había acercado a la tierra, el reino. Y el reino de Dios es precisamente ese ámbito de la luz, donde ahora habitamos los que hemos sido rescatados del poder de la tiniebla. Pero en Marcos 16, 17 y 18, donde vemos más contundentemente el apoyo para toda la humanidad. Él dijo: y estas señales seguirán a los que creen, es decir, tú y yo que hemos creído en su nombre, en el nombre de Yeshua, no en el de Jesús, ese es un nombre falso. En el nombre de Yeshua echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso se llama autoridad delegada. Es una autoridad que fue primero delegada a los 12, luego delegada a los 70 y luego por transferencia a través de los siglos a todos los que hemos creído. Nosotros que estamos en este momento histórico, ya cerca del final de los tiempos, también hemos recibido una dosis de esa autoridad delegada que Dios dio en el comienzo de las cosas a través de su Hijo a los discípulos con los cuales Él caminaba. Una autoridad delegada en esta tierra para imponer la autoridad de Dios, no la autoridad del creyente, la autoridad de Dios, para que se haga la obra de Dios. ¿Cómo ha de creer la gente que está en la calle acerca de que Dios nos ha enviado, si no es por medio de las obras que Dios va a hacer a través nuestro? Pero no las obras de las que se ufanan a hacer los que tienen estos espacios en los canales, los que tienen unas mega iglesias. No, la obra en este tiempo será hecha casa por casa, será hecha en la calle, será hecha en el encuentro con el que cada uno tenga en su momento con uno que ha sido llamado de parte de Dios para ser libertado, porque Dios todavía quiere dar libertad y lo va a hacer a través de sus hijos. Dios entonces dio una autoridad delegada, pero eso es en este reino espiritual. Pero viene y está muy cerca el momento cuando Yeshua establezca su reino milenial sobre la tierra. En ese momento nosotros reinaremos también literalmente sobre naciones. Veamos. Daniel capítulo 7 versículos 21 y 22 vio ese momento. Él dijo: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Ves? Daniel vio el reino. Daniel vio el momento del final de los tiempos. Daniel vio la obra del anticristo. Y como pudo ver aquello, también vio a los santos reinando. Más adelante añade, hablando del anticristo: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino
el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ve, Dios nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Primero un reino espiritual, pero ahora, al final de los tiempos y después de la gran tribulación, un reino material. Nosotros hemos sido llamados a reinar con mano de hierro en ese reino al cual Dios nos ha trasladado por medio de la obra de su Hijo Yeshua. Nabucodonosor vio este reino. Dice Daniel 2:44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Este es el reino del ungido que durará 1000 años, que anticipará al reino del Padre, que será eterno. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando del reino del ungido en el cual los santos reinarán junto con él. Pablo también lo describió y esto aparece en primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 25. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Juan, el apóstol, dijo lo que recibió del Señor Yeshua: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Cada uno de nosotros gobernará con vara de hierro y quebrantará la nación, porque el ungido, el Mesías, será la máxima autoridad. Apocalipsis 12:5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, que es el ungido, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El ungido vendrá en su momento a gobernar todas las naciones, y sus santos, que fueron sacados de las tinieblas, serán colocados en ese lugar a donde el ungido irá a reinar. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. No hay ninguna duda, el Señor Yeshua reinará sobre la tierra en su reino, y con él estaremos nosotros, que fuimos rescatados del pecado, para habitar y morar con él y reinar con él. Así pues, amado amigo y hermano, y tú que a lo mejor todavía no te has decidido, el Señor Yeshua es el escogido de Dios para darle libertad a los suyos. A lo mejor tú eres uno de esos que el Señor le quiere dar libertad. Lo único que tienes que hacer es ir a tu lugar secreto, ponerte de rodillas delante de Dios y hablar con Él, pedirle perdón por todos tus pecados y por todas las obras que tú has hecho sobre esta tierra, y pedirle al Padre que te liberte por medio de su Hijo, que te saque del lugar de las tinieblas, te rescate para Él y te lleve a reinar al lugar donde su Hijo amado reinará. Ya estamos reinando ahora en este momento en el plano espiritual, pero vendrán los tiempos en que reinaremos con el ungido en el plano material. Dios te bendiga.